el tener la noticia y que esa noticia resuene, se entienda, es un paso grandísimo. Pero es solamente el primer paso. Es decir, el comprender que la mente tiene profundamente arraigado el hábito de reaccionar frente a las sensaciones que se experimentan en el cuerpo, las sensaciones de incomodidad y las sensaciones o de dolor y las sensaciones de comodidad o de placer. El entender que la mente tiene un hábito de reaccionar contra eso y que cuando reacciona contra eso, además del dolor o de la incomodidad que hay, se añade otra capa, que es a la que llamamos sufrimiento. También pasa con el placer. Cuando la mente crea una promesa, una expectativa de placer, si la mente reacciona con avidez hacia eso, se va a causar el sufrimiento, una capa de sufrimiento, de dolor hacia eso. Y igual pasa con las sensaciones que ya tenemos, las sensaciones de comodidad que se tienen, la mente tiende a pegarse a ellas, a no querer soltarlas. Y cuando eso se produce, esa reacción de no querer soltar, la sensación de placer que en ese momento está experimentando, pues se produce de nuevo una capa de sufrimiento. El entender eso intelectualmente es un súper primer paso. Y yo sí lo entiendes, lo has dicho varias veces ahora, que ves el punto, que entiendes lo que se está planteando. Eso es genial porque ese primer paso ya está dado, ¿vale? Entonces ahora, además de entenderlo, la vida te sienta en un zafo, te sienta a practicar, porque hay muchos tipos de meditación, pero en esta temporada la vida te tiene practicando esta, que precisamente pone su foco en enseñarnos a no reaccionar frente a las sensaciones de dolor o de placer que podamos experimentar. Esta es la meditación vipassana, ¿no? Entonces, una cosa es entenderlo y otra cosa es sentarte en el zafo y que te aparezca la sensación de dolor, que te aparezca la promesa, la expectativa de placer o incluso el placer, esas sensaciones cómodas, esos pensamientos que producen esas sensaciones cómodas que han compartido, bueno, que tú tendrás experiencia. Una cosa es entenderlo y otra cosa es sentarte. Y entonces, si la mente no está fuerte, si ese hábito está profundamente arraigado, que está, porque de serie viene muy arraigado. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, que tenemos ese hábito de reaccionar que está muy, muy, muy arraigado. Entonces, pues cuando aparece el dolor o aparece el placer, pues inmediatamente la mente reacciona. La mente reacciona. Y entonces lo que estamos aprendiendo aquí precisamente es a sentir y a no reaccionar. No reaccionar no quiere decir aguantar, que eso es lo primero que uno hace, aguantar. El salto de aguantar a abrirse al dolor, eso es un salto grande, que no necesariamente pasa de manera continuada, puede pasar, luego ya no pasar, volver a pasar, incluso en una sesión puede alternarse entre pasar y no pasar. Es decir, entre aguantar y abrirse al dolor puede pasar en una sesión, en un rato puede pasar de manera continua o de manera alterna, ¿vale? Y entonces esa es la cosa. Tú estás en eso, Yosi. Estás aprendiendo a no reaccionar, pero aprendiéndolo ahora ya en un nivel un poco más profundo, que no es simplemente el intelectual. El punto de vista intelectual para algunos es fácil, para otros ni siquiera. Otros dicen, ¿qué tontería estás diciendo? Que no le resuena, a ti te ha resonado, ¿vale? Pues ahora la vida te lleva a profundizar un poco más, a hacerlo tuyo, en un contexto de laboratorio, que es la práctica. Porque es mucho más fácil aprenderlo en la práctica que en la vida. Ahí fuera es difícil, porque te arrastra el hábito. Aquí estamos en un contexto muy recogido,
en el que podemos ver los movimientos mentales, podemos ver cómo reaccionamos. Además tenemos la suerte de practicar en grupo y tenemos la suerte además de practicar con alguien que en este caso soy yo, que lleva un poco más andado, más recorrido, y puedo compartir con vosotros mi experiencia. Todo eso ayuda un montón, Josi. Entonces en eso estás como estamos todos, incluida yo, por supuesto. Estás sentándote y entonces te surge dolor, surgen sensaciones de placer y procuramos no reaccionar. Esa es toda la historia. Lo que pasa es que luego eso tiene muchas... o sea, no nos limitamos a la sencillez de cómodo o incómodo, incómodo. Pues entonces no reacciones. No nos limitamos a eso. Eso se comenta un poco más. Se comenta un poco más. Porque si no se comentara, pues quizás sería muy, muy austero y habría pocas personas que podrían pasar por ahí sin la reacción global que sería: esto no es para mí, esto es demasiado doloroso, no es para mí. Y entonces lo dejo. Entonces por eso la determinación, la que yo insisto tantísimo, la determinación quiere decir en que siéndome incómodo, mi primera reacción sería: pues me muevo. La segunda, pues lo dejo. La determinación implica pasar por encima de eso y continuar. No entiendo nada de lo que aquí están planteando. Cómodo, incómodo, incómodo. ¿Qué hago? Lo dejo. Es reitero y vuelvo y me siento y me siento y me lleno de dudas y me siento y no le veo sentido, que es altamente doloroso, porque ahora tienes dolor físico, pero hay otro tipo de dolores que vienen de pensamientos que también se reflejan en el físico, pero vienen de pensamientos. Por ejemplo, la falta de sentido es muy, muy dolorosa. ¿Esto qué sentido tiene? Tú misma. ¿Por qué tengo yo que aguantar esto? O sea, ¿por qué tengo yo que estar aquí si puedo no estar? Entonces, con determinación vuelve. No reacciones, vuelve, vuelve, vuelve. Y así vamos conociendo la mente. Vamos conociendo la mente. Y la mente va haciéndose cada vez más fuerte, más fuerte. De manera que luego en nuestra vida cotidiana nos surge el dolor, nos surge el placer, que va desde las situaciones más cotidianas. No estoy hablando de grandes dramas, sino situaciones muy cotidianas, muy, muy sencillas, pero que son muy sencillas, pero que a la vez producen una intensidad de dolor, aunque no sea más que momentánea. Y en ese momento uno reacciona y causamos unos berenjenales. Unos berenjenales. Somos de una toxicidad para nosotros mismos y en nuestras relaciones enormes, enormes, de una violencia grandísima, porque al reaccionar, se reacciona normalmente con mucha violencia. Puedo por ejemplo, mencionar una autoexigencia alta, que ya se pasa de lo que es la autoexigencia sana, de querer hacer las cosas mejor, de querer eso de querer mejorar que tenemos los individuos, casi todos, los niños, todo el mundo quiere hacerlo mejor. Una cosa es a un nivel sano, y cuando eso se va de intensidad, se convierte en una autoexigencia que nos puede hacer la vida amarga, y esa autoexigencia se traslada en exigencia a los demás. Entonces, todo eso son reacciones, todo eso son reacciones. Entonces, en esas estamos, y en esas estás, Josi, enhorabuena, porque estás sentándote, que es lo importante, porque si no puedes dedicarte a dar el súper discurso, la súper conferencia, escribir tomos, pero eso no transformará tu vida. No transformará tu vida porque inspira tu vida. Pero cuando el toro llega, toro o vaquilla llega, uno no sabe manejarse. Y ahí vamos, y estamos aprendiendo eso. Estamos aprendiendo eso. Así que enhorabuena otra vez. Tienes mi total apoyo para que con determinación te sientes cada mañana, y si tienes dolor al principio no te lo pongas muy difícil.
no te lo pongas muy difícil. Rompe la postura cuando te haga falta. Y cada vez procura romper la postura menos. De manera que tu mente se haga cada vez más fuerte aquí y ahí fuera. Y así es como la meditación transforma nuestra vida. Así es como dicen, la mente gobierna mi vida. ¿Sabes cómo gobierna la vida la mente? No es porque haya muchos pensamientos. Ese nunca es el problema. Los pensamientos nunca son el problema. El problema es cuando yo me creo el pensamiento. Y entonces cuando me creo el pensamiento inmediatamente produce una sensación en el cuerpo. Si la mente no está fuerte, ese pensamiento produce una sensación a la que la mente reacciona. Reacciona tomando decisiones, reacciona haciendo cosas, sintiendo cosas que me van a hacer relacionarme conmigo y con los demás, y de una manera absolutamente dictada por la mente. En ese sentido, cuando uno deja de reaccionar, eso se corta, eso se corta. Si yo estoy sintiendo, por ejemplo, me dicen algo que me irrita, ¿vale? Me irrita, cómodo, incómodo, incómodo. Inmediatamente quiero buscar alivio a eso, en la reacción de aversión. Busco alivio ahí. Y entonces la búsqueda de alivio puede ser infinita. ¿Cómo la busco? Como hablábamos, que tú viniste a un curso en el que esto se comparte con más detalle. Como un elefante en una cacharrería, igual. Diciendo la primera inconveniencia, diciendo cosas o haciendo cosas contra los demás o contra mí misma, que no me convienen, que me causan dolor, mucho más dolor que el dolor inicial, muchísimo más. Entonces, vas a ir notando un cambio. La práctica en ese sentido deja de gobernar nuestra vida. Ya no actúo por impulsos, por el impulso reactivo de mi mente. No, hay una pausa en la que yo puedo, aunque no sea más que en un segundo de pausa, estoy sintiendo la irritación, el dolor, pero hay una pausa en la que yo decido si le suelto una fresca a mi marido o no, o me callo. Ya la mente no está gobernando mi vida. Si reacciono, sí, porque esa fresca que yo suelto me viene del pensamiento de él no debería haberme dicho esto. Eso me causa un dolor y al dolor reacciona la mente, ¡buf!, suelto la fresca. Si yo me quedo parada, porque la mente me permite, no es porque yo quiera, ojalá fuera, es que la mente tiene que poder, y entonces se queda quieta. Ahí aparecen cambios muy grandes.